Vamos a hablar de la evaluación del trauma raquimedular, no solamente de la región toracolumbar, sino también de la región cervical, porque la clasificación para ambas regiones es la misma. Antes de empezar, quiero que escaneen este código QR. Son las guías de la AO para el manejo del trauma lumbar. Son muy fáciles de manejar. Ustedes simplemente ven un dibujito de la columna y ahí cada fractura de las que voy a hablar se la señalan y ustedes pueden definir el tratamiento de cada una de ellas. Cuando hablamos del trauma raquimedular, tenemos que tener en cuenta tres cosas nada más. Lo primero, el mecanismo del trauma. Nosotros a veces nos enfrascamos en saber cómo se cayó el trauma y eso es cómo se cayó el paciente o cómo fue el mecanismo del trauma preguntándole al paciente o a la familia. Ustedes ven en este video que es absolutamente imposible para quienes están al lado de él definir cómo fue el mecanismo del trauma. Lo segundo es hacer una evaluación neurológica y ahí definimos cómo va a ser el tratamiento. Entonces, como decimos que lo más importante es el mecanismo del trauma, conocemos que hay básicamente 4 tipos de forma de lesionar la médula. El primero es por sección, que es a través de un herida por arma de fuego, una herida por puñal, pero estas son evidentes por la anamnesis, y los otros son los que vamos a discutir hoy, que son la compresión, la flexión-extensión, la rotación y traslación. La compresión son fracturas tipo A, la flexión-extensión son fracturas tipo B, y la rotación o traslación son fracturas tipo C. Entonces vamos a empezar por pasos cuando evaluamos el paciente y vamos a ver si el paciente tiene una luxación o una translación. Y a esa la vamos a llamar tipo C. Esto es un ejemplo de una fractura tipo C en la cual ustedes ven que hay un completo desplazamiento del complejo vertebral hacia adelante, o sea, hay una luxación. Las fracturas tipo C son siempre inestables. Inestable significa que el paciente pierde la capacidad para tener la configuración anatómica ante los movimientos normales. Cuando vamos al paso 2, cuando ya el paciente no tiene una luxación, lo que tenemos que ver es si el paciente tiene una lesión de la banda de tensión. Por la banda de tensión entendemos que son los ligamentos que están rodeando la médula y que son los que dan finalmente la estabilidad. Recuerden que los huesos simplemente son estructuras que están una encima de otro, pero lo que le da el soporte es los ligamentos. Entonces nosotros tenemos que saber si la banda que se rompió es la anterior o la posterior. Aquí en esta resonancia tenemos una imagen en la cual ustedes ven que la banda posterior está rota, o sea que hay una lesión ligamentaria. Entonces, cuando nosotros sospechamos que hay una lesión de la banda de tensión, ya clasificamos la fractura como tipo B. La banda de tensión se puede romper anterior o posteriormente. Cuando la banda de tensión se rompe en la parte anterior, clasificamos la fractura como tipo B3. Ustedes ven acá, este es el ligamento longitudinal anterior y aquí hay una ruptura de la banda de tensión por un mecanismo de hiperextensión que a su vez se asocia con una fractura de las apófisis espinosas, porque al haber distracción de la parte anterior hay compresión de la parte posterior. Las fracturas tipo B3 son lesiones también inestables. Cuando tenemos compromiso de la banda posterior, ese compromiso puede ser óseo o ligamentario o óseo y ligamentario, o puede ser solamente óseo. Cuando es un compromiso óseo y ligamentario, ya hablamos de que es una fractura tipo B2. Las fracturas tipo B2 son también inestables y es muy fácil que se nos pasen porque es muy probable que en el examen radiológico no descubramos que la distancia entre las apófisis espinosas está aumentada y eso es lo que nos indica que hay una ruptura
del ligamento. Un método para saber sin radiografía si el paciente tiene una ruptura ligamentaria es simplemente palpar las apófisis espinosas, y si nosotros palpamos que hay una distancia mayor de lo normal entre una y otra, pues ya con eso simplemente establecemos que hay una ruptura de la banda ligamentaria posterior y hacemos el diagnóstico de una lesión tipo B2 que también es inestable. Ahora, cuando no hay lesión de la estructura ligamentaria, sino de la estructura ósea, hablamos de que el paciente tiene una fractura B1, que es lo que se conoce como una fractura de Chance. Antes los carros tenían el cinturón de seguridad que no protegía el hombro como los cinturones de los aviones, y esta fractura era supremamente común, en la cual hay una ruptura a través del hueso, la vértebra se fractura a través de los elementos posteriores y esta fractura llega hasta el cuerpo vertebral. Las fracturas de Chance también son inestables. Ahora vamos a hablar del paso 3, cuando ya definimos que no hay luxación, no hay ruptura de la banda ligamentaria, entonces nos vamos a evaluar el cuerpo vertebral, y las fracturas del cuerpo vertebral son por compresión, por ejemplo, caerse sentado desde una altura. Cuando las fracturas del cuerpo vertebral debemos analizar dos cosas: si hay compromiso de la pared posterior o si no hay compromiso de la pared posterior. Entonces, cuando evaluamos el compromiso de la pared posterior y ambos platos están comprometidos, es un estallido completo, como lo vamos a ver acá. El estallido completo implica que ambas paredes posteriores de la vértebra están comprometidas, la pared posterior de la vértebra está comprometida y ambos platos están afectados. Ustedes ven aquí cómo es la pared posterior y cómo son los platos. En este caso vemos que ambas paredes están rotas y ambos platos están rotos, o sea que hablamos de un estallido completo. También es una lesión inestable. El estallido incompleto es cuando la pared posterior está comprometida, pero solamente un plato está comprometido. Entonces ustedes ven acá, la pared posterior está comprometida y solamente este plato está comprometido. Las fracturas tipo A3 también son inestables. Hasta ahora todas las fracturas que hemos visto son inestables. Cuando no tenemos compromiso de la pared posterior, entonces debemos evaluar si hay compromiso de un plato o de dos platos. Lo mismo, cuando tenemos compromiso de ambos platos, hablamos de una fractura tipo A2, como es en este caso. Es la fractura en pinza. Esta no es la más típica. Lo normal es que la fractura en pinza sea en la mitad de la vértebra. Estas lesiones también las consideramos inestables. Y finalmente, cuando solamente es un plato el comprometido, pero no hay compromiso de los elementos posteriores, hablamos de una fractura en cuña, que es la más común de los pacientes que tienen osteoporosis, y esta es una fractura estable. Las fracturas tipo A1 no requieren intervención quirúrgica, podríamos decir que son las únicas fracturas estables. Entonces, a través de esta clasificación, que ustedes la encuentran en la AO, en el QR que les mandé, ustedes van a tener muy claro la clasificación, y cuando les llegue un paciente simplemente miran la radiografía y comparan con el dibujito y ya ustedes logran hacer un diagnóstico. A partir del año pasado aparecieron los modificadores que nos van a decir qué tan grave es la lesión. Entonces, los modificadores, la M corresponde a la parte médica, nos dice si hay lesión del ligamento longitudinal posterior, que es lo que ya habíamos visto de las fracturas tipo B, o sea, las lesiones tipo B2 y B1, todas tienen lesión del ligamento longitudinal posterior. También hablamos de M2 o modificador 2 cuando hay una hernia discal. Por ejemplo, en este caso hay un trauma con una gran hernia discal,
entonces a esto lo llamamos modificador 2. Cuando el paciente tiene una enfermedad ósea, hablamos de modificador 3, la enfermedad ósea puede ser cualquier enfermedad, por ejemplo, en este caso un DIS, que es una calcificación de todo el ligamento longitudinal anterior. Ustedes ven que aquí está roto, y esto sería una fractura tipo B3, es un trauma en hiperextensión en el cual hay una ruptura del ligamento longitudinal. Entonces, cuando tenemos enfermedades óseas, bien sea osteoporosis, enfermedad de espondilitis anquilosante, DIS, metástasis, cualquier tipo de enfermedad, decimos que el paciente tiene un modificador 3 y modificador 4, M4 es cuando hay lesión de la arteria vertebral. Los modificadores F son la faceta. Cuando la faceta tiene una fractura menor de 1 centímetro, la catalogamos como F1. Cuando tiene una fractura mayor de 1 centímetro, la catalogamos como F2. Esta es una faceta donde ustedes ven que hay un compromiso mayor de 1 centímetro o mayor del 40% de la articulación, o cuando tenemos una faceta flotante, la llamamos F3. Una faceta flotante es esta, en la cual hay una fractura alrededor de todos los bordes de la faceta, por lo tanto la articulación queda en el aire e independiente de las otras lesiones que tenga el paciente, esta va a ser una lesión inestable. F4 es cuando hay luxación, ya sería un tipo C. Y las N corresponden al examen neurológico, N0 sin lesión neurológica, N1 lesión transitoria, L2 radicular, N3 incompleta, N4 completa y NX es muy común, es desconocido cuando el paciente nos llega con un politrauma y está intubado y relajado. Entonces, esto aparentemente es complicado, pero el mecanismo de trauma es lo más importante y es lo que nos va a establecer no solamente el diagnóstico, sino el pronóstico. Vamos a repetir esto para que nos vaya quedando en la memoria. Esto es sacado de la AO, las fracturas A1 son solamente del plato superior, son fracturas por compresión o del plato inferior, pero sin componente del elemento posterior. Las fracturas A2 son las fracturas en pinza, vean que no hay compromiso del elemento posterior. Las fracturas A3 tienen compromiso del elemento posterior y es solamente un plato el afectado, ¿sí? Hay ya invasión al canal porque hay compromiso del elemento posterior. Las fracturas A4 tienen componente del elemento posterior, es el verdadero estallido y tienen compromiso de ambos platos. Ahora pasamos a las fracturas tipo B, que son las fracturas de la banda de tensión. La B1, la ruptura es a través del hueso. La B2 es también en flexión, se presenta la ruptura a través del hueso o a través del ligamento. Y la B3 son fracturas en hiperextensión que rompen el ligamento longitudinal anterior. Y las fracturas tipo C son todas aquellas fracturas que tienen luxación, rotación o translación y no requieren clasificarse como C1, C2, C3 y demás. Entonces, como les había dicho, las únicas fracturas inestables son las fracturas tipo A1 y podríamos decir que algunas tipo A2 como la que les mostré que era de la parte anterior, pero es más sano considerar que también las fracturas tipo A2 son inestables, de tal manera que todas las fracturas van a necesitar cirugía a excepción de las fracturas tipo A1. Vuelvo a repetir, las fracturas tipo A1 son las más frecuentes en los pacientes que tienen osteoporosis. En cuanto a la lesión neurológica, vemos que las fracturas tipo A casi nunca tienen lesión neurológica, mientras que las fracturas tipo C casi siempre tienen lesión neurológica. Si tenemos una fractura tipo C en la región cervical, podríamos decir que el 100% tienen lesión neurológica. Pero si la fractura tipo C es en la región lumbar por debajo del cono medular, más o menos el 60% van a tener lesión neurológica, mientras que una fractura tipo A1 usualmente no tiene lesión neurológica. Para nosotros evaluar el paciente debemos recordar siempre los dermatomas.
es muy importante que no lo sepamos. Entonces, vamos a hablar también de los miotomas. Los miotomas C3, C4, C5 sirven para respirar, el C5 para hacer flexión del bíceps, C6 extensión de la muñeca, C7 es el tríceps, C8 es el movimiento de la flexión de los artejos y T1 es la extensión, la abducción de los dedos. Esto es muy importante. T1 es la abducción de los dedos. Y los lumbares, L1, L2, L1 es el psoas, L3 es la extensión de la rodilla, L5 es caminar en talones, S1 caminar en puntas, S2 extensión de la cadera, S3, S4 esfínteres. Hay un error muy común en el médico y es que consideramos cuadripléjico el paciente que decimos que un paciente está parapléjico cuando mueve los hombros y los codos, pero no mueve las manos. Entonces, cuadripléjico es todo aquel paciente que tiene lesión por encima de T1. Recuerden que T1 es el que hace abducción de los dedos. Todo paciente que no pueda mover las manos es cuadripléjico. Entonces es un error que es muy común porque la mayoría de los pacientes tienen una lesión de C5 y como ellos llegan moviendo el hombro y el codo, entonces decimos que está parapléjico, pero realmente está cuadripléjico porque no mueve las manos. En la región cervical y lumbar usamos los miotomas y en la región dorsal usamos los dermatomas, obviamente porque en la región dorsal no tenemos miotomas importantes para evaluar. Entonces, cuando nos llega el paciente, nosotros debemos definir, según la clasificación de Asia, qué tipo de lesión tiene el paciente. Asia A es que el paciente tiene una sección completa, no tiene ninguna función sensitiva ni motora, incluyendo los segmentos sacros, o sea, debemos hacer un tacto rectal. Las lesiones tipo Asia A tienen mal pronóstico, usualmente no se recuperan. El resto de las lesiones, la B, la C, la D y la E, son incompletas. ¿En qué se diferencian? En la B se presenta la función sensitiva, pero no hay movimiento. En la C hay función motora, pero no es capaz de vencer la gravedad. En la D tiene una fuerza un poco mayor a la gravedad y la E es una fuerza normal. Los pacientes que tienen desde la clasificación B hacia la E tienen una respuesta neurológica, digamos que favorable, entre comillas, dependiendo del tipo de la lesión. Estas son las guías de manejo del Neurosurgical Congress, que son del 2018, y es de acá de donde saqué la charla básicamente. Pero en el tratamiento del trauma raquimedular, digamos que no hay cosas pues muy especiales. Lo primero es reanimar al paciente. Recordemos que para evitar el daño secundario hay que tener la regla de los 90, una presión arterial media por encima de 90, una saturación de oxígeno por encima de 90. Siempre es prioritario manejar el trauma asociado, siempre y cuando el trauma asociado sea grave, o sea, manejar la herida de tórax, la herida de abdomen, el trauma esplénico, el trauma hepático, lo que sea, siempre será más importante que el trauma raquimedular. Con respecto a la sonda vesical, todo paciente debe tener sonda vesical a permanencia durante la primera semana, que es cuando el paciente está inestable. Después de la primera semana se debe hacer un sondaje intermitente. Es muy importante que el paciente no se nos quede con sonda vesical permanente después de una semana, porque si nosotros tenemos la vejiga completamente desinflada, la vejiga va a quedar pequeñita y cuando recupere el paciente el shock medular, la vejiga va a quedar pequeñita, contrayéndose permanentemente. Entonces, si quitamos la sonda vesical, no vamos a tener reexpansión de la vejiga. Por eso es tan importante que el paciente, después de la primera semana, tenga un sondaje intermitente y un cateterismo cada 4 o cada 6 horas. El mejor tratamiento de las escaras es la prevención. Recuerden que hay que cambiar de posición al paciente más o menos
cada 2 horas. Uno piensa que la piel es lo más débil, pero realmente la piel es lo más resistente. Cuando se nos presenta una escara de 1 centímetro, tenemos un cono de necrosis que puede llegar hasta el hueso, y ese cono hace que cuando se desbride una pequeña escara, se haga una herida muy grande, porque lo que les digo, como la piel es lo más resistente, abajo tenemos una gran necrosis, y por lo tanto una escara es mejor prevenirla. Una escara se demora para aparecer 3 o 4 horas, mientras que para sanar se puede demorar más de 6 meses. Las heparinas de bajo peso molecular siempre las debemos usar. En algunos textos ustedes van a ver que les piden, que les dicen que se usa durante 1 mes, en otros que durante 2 meses, en otros que durante 3 meses, pero las heparinas de bajo peso molecular siempre se usan hasta que el paciente empiece con automatismos. Cuando el paciente empiece con contracciones involuntarias de los miembros inferiores o de los miembros superiores, ya tiene contracción muscular, o sea que hasta ahí las usamos. Y la inmovilización siempre se debe usar hasta que no tengamos claro el diagnóstico. Cuando operamos el paciente, solamente hay 3 indicaciones: compresión medular, inestabilidad ósea y deterioro neurológico. Compresión medular es, por ejemplo, las fracturas tipo A4 que comprimen la médula. Inestabilidad neurológica, ósea, es lo que ya hemos discutido en todo el transcurso, y deterioro neurológico. Si un paciente lo teníamos con un ASIA D y nos pasa a un ASIA B, pues no es normal, algo tiene que estar pasando. Entonces, por ejemplo, puede ser secundario a un hematoma epidural, como es en este caso. Entonces, cuando un paciente se nos esté deteriorando del estado previo, tenemos que ver qué es lo que está pasando y hacerle una resonancia lo más rápidamente posible. Cuando se opera un paciente con un trauma raquimedular, no hay consenso. O sea, la familia del paciente está muy angustiada, pero realmente no hay un consenso de cuándo es el mejor momento para operar. Lo que sabemos es que los pacientes que tienen trauma raquimedular ACA probablemente no necesitan una cirugía urgente porque el pronóstico es muy malo. Pero cuando tenemos una lesión incompleta, pues la tendencia es a operar al paciente lo más rápidamente posible. Todos quisiéramos que si un familiar nuestro llega con un trauma raquimedular hacia A, pues lo operaran lo más rápido, y esa también es como la idea de solucionarle al paciente todos los problemas lo más rápido posible, pero eso no significa que por operarlo rápido vamos a tener un mejor resultado. Lo mismo pasa con el uso de los esteroides. Inicialmente se pensó que el uso de los esteroides favorecía la recuperación neurológica, pero no hay hasta ahora ninguna evidencia que demuestre que el uso de la metilprednisolona mejora el tratamiento, el pronóstico de los pacientes. Sin embargo, se abre una pequeña puerta para aquellos pacientes en las cuales el tratamiento con esteroides se usa en menos de 8 horas, y esos pacientes podrían tener algún beneficio. Sin embargo, como les digo, no hay una evidencia real de esto. En el caso particular, yo nunca uso esteroides. Muchas gracias. Este es el código QR de nuestra página, que se llama Cátedra Cadavid. Es un canal de YouTube donde ustedes pueden encontrar las conferencias que realizamos todos los días. Muchas gracias.